Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. Seguimos conociendo los principales ejidos creados después de la reforma agraria en el municipio de Aguascalientes. Ahora toca el turno a Cañada Honda, lugar en donde se ubica la notable Escuela Normal del Estado. Se hizo el reparto agrario, viene el reparto agrario a partir de 1933, sale el primer reparto agrario, que fue un provisional. Luego a partir de 1935 se da la primera dotación de tierras al ejido, conformada por un número de hectáreas que fueron de 1.328 hectáreas. En 1936 se da una ampliación de 1.220 hectáreas para sumar un total alrededor de 2.400 hectáreas, ¿verdad? De esas, pues estaban conformados, el ejido ya se conforma tengo entendido que en ese tiempo eran alrededor de 58 ejidatarios. Luego, pues fue creciendo el número de solicitantes hasta llegar a un número de 132 ejidatarios, que son los que actualmente conforman el grupo agrario aquí en el ejido. Pues también sucedió una desgracia por ahí. Ya cuando se empieza a formar el ejido, empiezan a presionar a los solicitantes para que no aceptaran el reparto agrario, porque hasta donde yo sé, en ese tiempo está un señor que encabezó todo el movimiento agrarista aquí, juntamente con don Rafael Muñoz, y algunos que no tengo en mente, pero que los tengo escritos por ahí en un acta de asamblea, pero de los más resaltantes fue don Rafael Muñoz y Francisco Rodríguez, un señor de acá de estación Nicolás Picasso, que por cierto él, por andar en medio, en el tiempo de que andaban queriendo ya expropiar, hubo un problema, una balacera en la que él, pues los persiguieron, los hacendados, perdió un pie. Posteriormente, ya cuando se empezó a constituir ya más formalmente el ejido, matan a don Emilio Rangel, que era el que lideraba aquí a los campesinos. Lo mataron por aquí en una parte que se llama El Zancudo, y pues fue perseguido, fue presionado por los administradores de la hacienda. Esta comunidad se llama Los Caños. Fue fundada en el año 1937, aunque oficialmente el nombre correcto es Los Caños y Anexos, porque el poblado no estaba todo junto aquí donde está ahora, sino que había en diferentes partes de las parcelas viviendas, entonces por eso lo de anexos. Inicialmente se iba a dar la documentación en mayo de 1937, que ya estábamos acá, todos los ejidatarios que conformaron el primer grupo, el primer núcleo agrario, que fue de 47 me parece. Después hubo dos ampliaciones, el número llegó hasta 134 ejidatarios. Se fundó primeramente en lo que son Los Caños, un potrero que está aquí al norte donde estamos, pero por razones del agua, que aquí existía mucha agua, se cambió para acá. Y aquí se estableció el poblado. En 1946 se empezó a fundar lo que es la escuela que tenemos ahorita. En ese tiempo solamente fuera de la ciudad había esta escuela.
de ese tipo, de esa calidad, que era mucha escuela entonces. Solamente Aguascalientes tenía en el barrio San Marcos la 21 de agosto, que son iguales. Después se agregaron muchas aulas porque creció el pueblo, creció el número de alumnos y entonces se les ha puesto, pero las 4 aulas grandes que están viendo hacia el poniente son las que se fundaron primeramente. La gente de antes aquí fue muy emprendedora, con todo y que eran casi analfabetas, pero hubo mucha unión. Este ejido siempre fue a la cabeza de todos los ejidos. Los ejidos se dieron a raíz de la Revolución Mexicana. Se supone que Zapata decía que la tierra de quien la trabajaba. Aquí este ejido se le quitó a la hacienda de Cieneguilla, como otros varios. A la hacienda de Cieneguilla se le quitaron 7 ejidos. Entonces aquí dieron 1922 hectáreas al principio cuando se formó el grupo que iba a ser de campesinos. Levantaron una lista de 82 personas de aquí de Cieneguilla. Entonces esas personas dice que es el primer censo que fue dotado el terreno en esas 82 personas. Yo no se las puedo decir porque son 82. Entonces ya después cayó gente de otras partes, que cayó gente de Tenayuca, casi era la mayor parte, y de Los Cañones, cayó gente aquí al ejido. Pues allí vivían, unos tenían unos cuartitos muy chiquitos, otros en jacales. Allí al principio le decían que los jacales, allí donde vivimos ahorita. Entonces empezó la gente de allí que se fueran los de aquí de Cieneguilla para el ejido. Y pues la gente no podía por la misma pobreza, no podía. Pero siempre al último, ya el 49, se empezó a ir la gente. Ya me fui yo con mis abuelitos y nos fuimos a vivir hasta unas fincas que estaban cerca al tanque de San Jerónimo, que eran unas bodegas que tenían los haciendados para recoger la fruta, porque era una huerta frutal, todo ese terreno. Pues se empezó a granear la gente, a irse de las de aquí, porque los estaban pidiendo, se fue la gente ya de aquí. Entonces ya el 64 dieron la ampliación de 901 hectáreas. Entonces cuando dieron esa ampliación, pues ya el que estaba de comisariado metió 52 gentes. Éramos 82, pero entonces metió ya más gente y nos hicimos 134. Empezaron a fundarse los ejidos que de esta hacienda sacaron 10 ejidos. El primero que se levantó fue en Norias de Ojo Caliente, que es el primer ejido que se levantó de aquí, que le pusieron en Soyatal, que por eso ahí se nombra Soyatal. De ahí fue Norias de Ojo Caliente, Norias de Pazondo, parte de Calvillito, la ampliación de Calvillito, el Retoño, parte de acá de San Jerónimo, aquí la ampliación de San Francisco de los Viveros, el Conejal y hasta allá está el ejido de los Macías. Este ejido, ex hacienda, se levantó hasta el 1939, que fue el 18 de septiembre de 1939, fue cuando les dieron ya la dotación de tierras. Aquí el ejido le tocó la ampliación de 1.744 hectáreas, entre 54 ejidatarios, que fue la que le dieron la dotación. Ya ahora pues ya hacemos hijos de los ejidatarios primordiales, porque aquí ya pues nosotros, como yo ya soy como de la tercera, cuarta generación ya de los primeros ejidatarios que hubo aquí en la comunidad de aquí del Colorado. Y ahora pues ya nos dedicamos como todo el tiempo a la agricultura y a la ganadería, porque no hay riego. Aquí se
se dedica la gente a puro temporal. Y esa es la vida de la gente de aquí, de lo que es la hacienda del Soyatal. Mire, la hacienda de Los Pocitos está aquí actualmente en el campestre. En esa hacienda, la mayoría de mis compañeros ejidatarios, como por ejemplo mi padre, mi padre fue de los primeros fundadores del ejido, y muchos de los compañeros de ejidatarios trabajaban en la hacienda ahí. Era de los Mier, esa hacienda. El ejido fue dotado en 1941, pero cada uno íbamos haciendo nuestra propia parcela, íbamos desmontando para hacer el cultivo, para poder trabajar la tierra, para sembrar, para la cosecha, para nuestras familias. Nosotros, mi padre sembraba la tierra y la cosecha que sacábamos, él guardaba el maíz para el siguiente ciclo de las lluvias, porque es de temporada, todo de temporal. Se almacenaba la semilla para sembrar otra vez el próximo año y para el consumo de nosotros dos. Mis papás, mi mamá torteaba para que nosotros comiéramos. Pero todos aquí en el ejido éramos 36 ejidatarios y todos nos dedicamos al cultivo de maíz y frijol. Con el tiempo, pues ya los padres, algunos se murieron, otros ya se empezaron a ser viejos. Y ya muchos, los hijos ya no quisimos trabajar ya en la tierra. Yo sigo todavía trabajando, ¿no? Pero ya muchos de mis compañeros ya no. Y se vendieron las tierras ya mejor. Y se hicieron de estos residenciales. Se le vendieron a personas particulares y se hicieron casas residenciales. Primero nos dieron una parte y después nos dieron otra. Como dieron a un cachón, después nos dieron a otra poquita más. Primero nos dieron 1.300 hectáreas y después nos dieron otras 300, más que eran de 600 hectáreas. Y por ahí no me acuerdo, ¿para qué le echo mentiras? Pero sí, como cuando ya dieron más terreno, cuando mataron a Licunda Anastasio, entonces dijeron no, nos iban a dar el ejido el 42, pero como lo mataron, entonces digo, ahora no les vamos a dar hasta los 4 años. El 44 nos dieron el ejido. Cuando vivimos aquí, porque no había agua, no teníamos pues, agua para los animales, y el gobierno nos dio, no hizo ese bordito ahí. Yo agarré una tierrita ahí arriba. No, esa me daba cosecha, buena cosecha, hermano. Primero tuve que trabajar y sufrir. No, ya después no, bendito sea Dios que me quité el hambre. No me hice rico, pero pues no. Y ahora se acabó todo. Y hace poquito que vendí la parcela y pues dije, bueno, pues ¿cómo le hago? Tenemos familia, pero pues no, la familia toma a mantenerse ella. Y no yo, pues. Sí, había veces que me ayudaban, pero muy poquito. Pero pues ya, para lo que durar aquí, pues ya. No, pues ya es tiempo. Este ejido se fundó ya con su acta definitiva el 5 de febrero de 1965. Pero antes de eso, pues aquí se empezaron, digamos, a hacer gestiones para la fundación del ejido desde el 63. Las tierras que se dotaron pues fueron de Hacienda de Peñuelas. Y a mí me tocó recibir el acta de posesión definitiva. Me tocó en suerte recibir la posesión del ejido de parte del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
En la ciudad de Querétaro. Fuimos 60 ejidatarios en el censo que se levantó en el ejido. Ya después de ahí, de esos 60, pues todos éramos trabajadores de la hacienda de Peñuelas. Trabajábamos allí todos, unos en una actividad, otros en otra, ¿verdad? Allí la hacienda de Peñuelas pues, se cultivaba maíz, frijol, trigo, alfalfa. Y pues allí trabajábamos unos en la ganadería, otros en la agricultura. Bueno, algunos fuimos medieros allí, sembrábamos a medias allí en la hacienda. Cuando yo era niño, yo ya estaba elegido constituido y ya no, la fábrica ya no laboraba, ya estaba abandonada, pero tenemos, cosas muy históricas del ejido, no las existen porque aquí no hubo, como en otros ejidos que hasta sacrificaron seres humanos por eso, aquí no. Sí hubo, pero no fue muy, y eso fue pues mucho muy allá. Y de mi niñez para acá, yo recuerdo que la dotación de la tierra fueron de 8 hectáreas y fueron 24 ejidatarios, de los cuales ya, si acaso, viven unos 3 o 4. La mayoría ya fallecieron. Inclusive ya también, la mancha urbana los ha ido invadiendo y ya quedan muy poquitas tierras de cultivo. Pero pues todavía existe el ejido, todavía hay la mesa directiva, todavía se manejan por el ejido. Allí por la Cariñán y Hacienda Nueva había otro puente, que ese también se acabó, ya está solo. Había una Y que salía un camino a un rancho que se llama El Basilón y otro para la Hacienda Nueva, que es el camino que eran los arrieros, usaban los arrieros. Entonces se acabaron esas pasadas, ya no están, que ya ahora ya está la carretera y todo esto, pero antes aquellos caminos que había antes, caminos viejos, era eso, los caminos real que llegaba hasta la calle Guadalupe, donde estaba el rastro. Allí por Guadalupe y la calle San Marcos estaba el rastro allí. Y eso era todo eso, ya pasaban con partidas de ganado aquí por este camino, aquí. Venían desde Milpillas, de por ahí de Calvillo, venían aquí, pasaban. En el tranque de San Ignacio había una fiesta que se llamaba de Señor San Ignacio. Era el 31 de julio. Entonces la tradición de esa fiesta era el colonche. Si usted quería ir a la fiesta, pues ya tenía que ir con su camisa blanca. Y ya andando allí, había el crucero en el Camino Real, y llegar al Brandivín estaba otro puesto, con sus vasos, con sus frascos de colonche. Entonces pues, llegaba usted y compraba su vasito de colonche, pues a tomar, pero ya le echaban colonche a la camisa, y ya se pintaba, y ya decía, ya viene del colonche. Don Felimón Alonso tenía de viñedo todo San Ignacio, de ahí Cariñán, San Ignacio, y hasta allá allá por donde le digo que el Joconoiste, allá tenía todo su viñedo. Era el señor ese, Felimón Alonso, que tenía toda esa tradición de la uva. Para su gente le tenía ahí hizo la capilla que está en Cariñán, para toda su gente, de sus trabajadores que ocurrieran a misa los domingos ahí. Por supuesto que hablando de historia, no podemos dejar de hablar de la Feria Nacional de San Marcos, que tuviera sus inicios como una feria netamente comercial, allá por el rumbo del Parián. La Feria de San Marcos surge en 1828, cuando se andaba construyendo el Parián, surge como una necesidad de tipo comercial, es decir, que los aguascalentenses querían llamar de alguna manera a personas que invirtieran en nuestra sociedad, y precisamente gente de otros lugares de la República, por ejemplo como
Felipe Nieto del Portillo, que venía de acá de Zacatecas. Él se estableció aquí en Aguascalientes y fue uno de los que empezó a invertir precisamente ahí en el Parián. Prestó dinero para la construcción de este Parián y ahí se realizaba la Feria de San Marcos, la primera, en honor a los santos difuntos, es decir, que se llevaba a cabo en noviembre, y al pasar del tiempo, como había mucha aglomeración de personas, se pensó realizar en otro lado. De ahí que en San Marcos había un lugar apropiado, todavía no estaba la balaustrada. En los documentos del Archivo General Municipal se dice que era un lugar donde le decían los matorrales. Después lo fueron arreglando y en 1847 hacen la balaustrada. Entonces quedó muy bonito el lugar. Se traslada para San Marcos. Ahí precisamente adquiere una connotación de tipo religiosa precisamente por el patrono de ese lugar. Se dice que fue entre 1850 a 1851, otros dicen que es antes, pero queda aproximadamente a mediados del siglo XIX. Siempre se llevaron a cabo los espectáculos, por ejemplo, de los toros. Estos se llevaban a cabo en un lugar, en una plaza, en un coso que le decían El Buen Gusto, que estuvo ahora que ahora son los globos. Era todavía muy rudimentario, porque luego, así como los pueblitos que ponían trancas alrededor, después surge un competidor que fue José dos Amantes y Carrera, que se construye la Plaza de Toros San Marcos. Como había, digamos, cierta competencia, la Plaza de Toros San Marcos fue más llamativa. Es decir, si comparamos que la del Buen Gusto era improvisada con trancas, ya la Plaza de Toros San Marcos se dice que fue hecha algunos dicen que en 40 días, otros dicen que en 48. Total que fue hecha muy rápido. Compite este señor Dos Amantes con el propietario López de Nava, Jesús López de Nava, el del Buen Gusto. La clientela la acapara precisamente Dos Amantes, y esas dos plazas de toros perduraron durante todo el siglo XIX. A la par también se llevaban los gallos, que eran regenteados o eran de alguna manera se encargaba Romualdo Dávalos, que era medio hermano de Juan Chávez, ya el conocido Juan Chávez. También duró mucho tiempo dedicándose a los gallos, y también había ópera para la gente culta. Hay que recordar que en el Porfiriato estuvimos muy influenciados por los franceses, de ahí que también les gustaban espectáculos muy cultos, como era la ópera. Por eso se construyó el Teatro Morelos. El Teatro Morelos se terminó de construir aproximadamente en 1885, y ahí precisamente se llevaban a cabo estos espectáculos de la ópera, entre otros. Venían circos, juegos para los niños o para las personas también grandes. También aparte había carros alegóricos, siempre los ha habido. Desde aquel tiempo, obviamente que Aguascalientes era comercial, pero predominaba mucho la agricultura, de ahí que los carros alegóricos hacían precisamente alusión a lo que era precisamente ese tipo de promoción: agricultura, ganadería, comercio, industria, que la industria estaba incipiente, podríamos decir, pero también ya la anunciaban a través de los carros alegóricos.
vamos a ver lo que fue o lo que ha sido la feria del siglo XX. El siglo XX fue muy significativo en el sentido de que ya se eligió una reina. La primera reina se eligió en 1924, se llamó Paz Romo de Vivar. En este tiempo ya la tecnología seguía avanzando. ¿Por qué? Porque ya con Paz Romo de Vivar, por ejemplo, los documentos manifiestan que hubo, por ejemplo, carreras de bicicletas, carreras de coches, inclusive ya había coches de motor, ya los de caballos estaban desechando, y a partir de entonces cada año se elegía una reina. También en 1931 surge otra reina que se le llamó de los Juegos Florales. A veces era la misma de San Marcos, pero a veces eran dos. Los bailes se llevaban a cabo en lo que es ahora que todavía existe, el Chalet Douglas, en el Cine Palacio. Es decir, que los Juegos Florales eran una competencia literaria que se promovió durante muchos años. Algunas de las ganancias que sacaban, bueno, las destinaban para el Hospital Hidalgo, que ya se había construido en aquel tiempo, y para otras obras de beneficencia. En 1955, por mencionar un personaje importante, ganó el premio de los Juegos Florales Víctor Sandoval, que acaba apenas de morir. El poema con el que ganó se llama Hombre de Soledad. Víctor Sandoval fue el primero que empezó a darle un giro popular a la poesía, que todavía era de los Juegos Florales, pero como que él vio los problemas sociales que había y compone este poema precisamente al campesino que en el tiempo de la Revolución había tenido de alguna manera la lucha por la tierra. Después con la tierra pues de alguna manera se había beneficiado, pero como no había, digamos, los insumos para trabajar la tierra, muchos de ellos pues tenían que irse a Estados Unidos. A mediados de los años 80 aproximadamente es cuando el gobierno decide quitar los tapancos de alrededor del Jardín de San Marcos y los traslada a otro lugar, los trasladó acá para donde están ahorita, acá para rumbo a Expo Plaza. Y ahí pues ya hubo una cierta separación, también otra vez las clases sociales, ¿no? O sea, las clases medias y la alta se fue a los antros, el pueblo se va a los tapancos, y ya en ese tiempo como que hay una modernización, digamos, de la feria. Ya para concluir, que se sigue manejando los espectáculos más o menos semejantes, sigue habiendo toros, sigue habiendo gallos, la gente se sigue divirtiendo en los salones que ya son más lujosos, sigue habiendo un casino, que antiguamente pues era lo que decía el Tívoli. Las reinas se siguen eligiendo, sigue siendo también comercial desde que se originó, y la gente pues cada año se sigue divirtiendo, las nuevas generaciones se siguen incorporando. La historia de un lugar se conoce también por sus edificios. Aguascalientes cuenta con algunos muy emblemáticos e importantes, como el Palacio Municipal. El terreno que ocupa actualmente, tanto este edificio como el Palacio de Gobierno, fue adjudicado por vía de merced a Martín Fernández de Baulús y Gaspar de Aguilar durante el siglo XVII. Fernández de Baulús vendió su parte a Gaspar de Aguilar, convirtiéndolo en un solo predio que tenía 100 varas de frente. El 26 de mayo de 1665, doña Bernarda Salado, propietaria en ese tiempo del terreno,
lo permutó por otros de dimensiones y precio similar ante la fe del alcalde mayor, don Juan Rincón de Vivar, con el cura párroco, licenciado don Pedro Rincón de Ortega, quien era dueño del vínculo y mayorazgo sobre las haciendas de Ciénega de Mata o de Rincón. El palacio municipal es de estilo neoclásico, en 3 cuerpos verticales y 2 niveles en sus fachadas norte y sur, que guardan similitud entre ellas, salvo la escalinata que se encuentra en la parte posterior, para llegar al acceso, debido a la fuerte pendiente que lleva a la calle posterior, donde actualmente se encuentra el Jardín de los Palacios. El edificio fue construido hacia 1700 y está situado en la parte sur de la Plaza de la Patria, al costado oriente del Palacio de Gobierno. Antiguamente fue una cárcel. Ahí se encuentra un mural elaborado por el maestro Guillermo Cuéllar Arellano, que se realizó para conmemorar los 425 años de la fundación de la ciudad. Ahora conozcamos un poco más del Palacio de Gobierno. Este señorial palacio, situado en la parte sur de la Plaza de la Patria, es el único edificio civil construido en el siglo XVII que sobrevive. El párroco y licenciado don Pedro Rincón de Ortega adquirió este privilegiado solar en el año de 1665, perteneciente a la acaudalada familia Rincón Gallardo. Ese mismo año, se empezó a construir esta majestuosa mansión para los miembros de esa familia, llamada Casa del Vínculo. Pasó así en herencia a diversos sucesores, hasta que, en 1836, el marqués de Guadalupe, don José María Rincón Gallardo, último titular del mayorazgo, vendió la finca a una sobrina. 6 años más tarde, fue adquirida por don Pedro Oviedo, propietario de la hacienda San Diego de la Labor, y se convirtió en el Mesón de la Unión. Para este entonces, Aguascalientes ya era frecuentado lugar de paso y un importante centro agrícola comercial. El Ayuntamiento de Aguascalientes compró el edificio en 1855 y un año después pasó al gobierno del estado. Desde entonces, ha sido el albergue del Poder Ejecutivo. Las paredes del interior de este recinto están decoradas con pinturas murales del pintor chileno Osvaldo Barra Cunningham, discípulo de Diego Rivera, y nos ofrecen una idea aproximada de lo que fue y es el estado de Aguascalientes. Ya que estamos en el centro de la ciudad, hablemos entonces de la columna de la Excedra. Se ubica en el centro de la Plaza de Armas. Es una columna con capitel de doble voluta y de estilo jónico. Fue erigida en las postrimerías del Virreinato, en 1808, por Manuel Tolsá, con el objeto de honrar al rey español Carlos IV. Pero al concluirse la obra, se colocó la escultura de cantera de su hijo Fernando VII, quien había ascendido al trono. Poco después de consumada la independencia, se cambió por un águila real devorando una serpiente. Cuando se construyó esta columna, el único ornato que tenía en su base eran 4 grandes farolas. Entre 1948 y 1949, el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa proyectó y construyó la Excedra y los 4 arbotantes de las esquinas de la plaza, así como la fuente dedicada al músico Manuel M. Ponce. En la base de la Excedra se encuentran depositados los restos del gobernador José María Chávez, héroe liberal, fusilado en 1864 por las fuerzas francesas invasoras. Tanto la Plaza de Armas como la Excedra fueron remodeladas en 1985. Se eliminó el tráfico automovilístico en sus 4 puntos cardinales para ampliarla y comunicarla con la Plaza de la República, hoy denominada Soberana Convención Revolucionaria. Vayamos ahora a una de las calles más circuladas del centro histórico, la calle Morelos, donde se encuentra este edificio conocido como el número 8, hoy Museo de Arte Contemporáneo. En la esquina de las calles Primo Verdad y Morelos, vemos una finca monumental de sobria fachada, de cantera y característico acceso en ochave, proyectada y construida por el binomio Samuel Chávez Refugio Reyes. El edificio significó para Aguascalientes un espacio de servicios muy importante. Inició como almacén, conocido como el número 8. Abrió sus puertas en 1918.
El nombre del lugar se decidió por ser la finca número 8 de la entonces calle Independencia, y para tal efecto también contaron la comicidad y el destino, pues el nuevo propietario, José de Jesús Rábago, había nacido el 8 del mes 8 de 1888. Como museo, se inauguró el 9 de junio de 1998, remodelado y acondicionado para hospedar obras ganadoras que a través de los años resultaron premiadas en el importante certamen del Encuentro Nacional de Arte Joven. Caminando por el Andador Juárez, llegamos a la antigua Escuela de Cristo, o Escuela Pía. Fue la primera institución de enseñanza pública en la entidad, fundada en 1773 por Francisco de Rivero y Gutiérrez, un español asentado en la entonces villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. El lugar fue abandonado con el tiempo y cerró a principios del siglo XX. En el año 2004, es entregado como patrimonio a la Sociedad de Aguascalientes, con el nombre de Escuela Pía, Centro de Artes. Cuenta con una galería para exposiciones temporales y en la explanada se realizan conciertos, obras de teatro, danza y presentaciones editoriales. Seguimos caminando por el Andador Juárez, rumbo al norte, y llegamos a una edificación muy emblemática de nuestra ciudad, el Parián. El primer Parián se construyó a finales de 1827, con motivo de la celebración de la Feria de San Marcos, aunque en esas fechas aún no recibía el nombre. Se escogió un terreno que se encontraba ubicado enfrente del Templo de San Diego. Por falta de recursos para su construcción, se buscó el apoyo de don Anastasio Terán, quien aportó en préstamo a plazo de 3 años la cantidad de 800 pesos. Surgieron varios problemas, entre los que se cuenta que el cura Mariano Estrada, quien en esos años era el encargado del Templo de San Diego, alegaba ser el dueño del predio, aunque en los archivos municipales estaba asentado que el finado don Pablo de la Rosa había donado el terreno al ayuntamiento. Ya en plena construcción, se agotaron los recursos, por lo que se tuvo que recurrir a un nuevo préstamo de don Anastasio Terán. En esta ocasión, se le pidió prestada la cantidad de 2.700 pesos. Con esto se terminaría de construir, para recibir la fiesta que se celebraría en noviembre de 1828. En 1863, el bandolero Juan Chávez incendió gran parte de la construcción y del archivo del Estado, como reflejo de todos sus traumas existenciales. En la década de 1950, Luis Ortega Douglas lo demuele y construye lo que se conocería como el segundo Parián, inaugurándolo el 20 de noviembre de 1952. En el año de 1982, el gobernador del estado, licenciado Rodolfo Landeros Gallegos, lo manda a reconstruir, quedando terminado hasta 1985, conservando el aspecto que tiene hasta el día de hoy. En la esquina que forman las calles Allende y Juárez, se ubica este inmueble construido por Refugio Reyes en 1916. Es de estilo ecléctico, con marcada influencia neoclásica de aspecto afrancesado. Aquí estuvo el almacén La Gardenia, y fue el Hotel Progreso, en donde falleció el escritor hidrocálido Ceferino Mares. En 1984, el gobierno del estado rescató la finca, la restauró y creó el actual Centro de Acopio Bibliográfico Jaime Torres Bodet. Ahora nos trasladamos a la parte posterior de la catedral, en donde se encuentra el Instituto Cultural de Aguascalientes. Este predio de estilo neoclásico, ubicado en el centro histórico, fue uno de los primeros de la villa. Fungió como convento y en 1886 se transformó en el Colegio Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe. Años después, fue confiscado por las autoridades revolucionarias para edificar la Escuela Correccional de Artes y Oficios,
Posteriormente se convirtió en la Escuela Primaria Federal Dr. Jesús Díaz de León. Después de pertenecer a particulares, en 1965 se vendió al gobierno del estado y desde 1967 se ubicó aquí al Instituto Aguascalentense de Bellas Artes, actualmente Casa de la Cultura o Instituto Cultural de Aguascalientes. Recordando las condiciones que pedía el rey de España en tiempos de la fundación de Aguascalientes, de que todo poblado debería de tener un templo, casa, jardines y un mercado, no podíamos hacer la excepción. Por esta razón, hablaremos del tradicional mercado Jesús Terán Peredo, enclavado en el corazón de la ciudad. Según datos del Archivo Histórico Municipal, en la primera mitad del siglo XIX, el lugar en donde se construyó el mercado era utilizado por los empresarios de toros para montar plazas portátiles, durante la feria que se realizaba en el Parián en el mes de noviembre. Para 1879, era un sitio en el que los pobres expedían sus vendimias y no había un lugar conveniente para ellos, ni siquiera para poner un pie, debido al lodazal que se formaba en temporada de lluvias. El mercado se comenzó a edificar el 4 de abril de 1880, bajo la supervisión de la Junta de Mejoras Materiales, pero fue hasta el 22 de mayo cuando el gobernador Miguel Guichard puso la primera piedra para construir el primer mercado moderno de la ciudad. En el marco de la fundación de Aguascalientes, el 22 de octubre de 1881, se le dio el nombre de Jesús Terán Peredo. Asimismo, a sus 4 portales se les denominó con nombres de personajes ilustres de Aguascalientes: José María Arteaga al norte, José María Chávez al del sur, Isidro Calera al del poniente y Felipe Cosío al oriente. Para 1891, varias columnas estaban reventadas. Así lo expuso el regidor de Obras Públicas, diciendo que requerían inmediata reparación. Al parecer, durante todo el periodo porfirista, fue el único arreglo que se le hizo al inmueble durante la Revolución Mexicana. Fue en 1933 que se proyectó edificar uno nuevo y moderno. Para 1948, en los 44 cuartos del mercado, se vendían productos como cereales, frutas, semillas, legumbres, carnes, ropa, calzado, abarrotes, productos de mercería, loza, etc. Por otra parte, como suele suceder cuando están en disputa el espacio público, la clientela y las ganancias, los vendedores del mercado entraban en competencia y conflicto. En 1981, se demolió debido a los daños que había sufrido en el incendio de ese mismo año. El ayuntamiento gestionó con el banco un préstamo para la construcción del nuevo mercado Terán, el cual quedó tal y como lo conocemos hoy en día. El Museo Nacional de la Muerte, primero en su tipo en el país, presenta un acervo de casi 2.000 artículos alusivos al proceso y a las tradiciones mexicanas que giran a su alrededor. Se ubica a un costado del Templo de San Diego, en el centro histórico de la ciudad. Aquí tenemos que mencionar a uno de los personajes que con su obra dejaron importante historia en la ciudad. Nos referimos a Refugio Reyes Rivas, arquitecto autodidacta y talentoso artista. Nacido el 2 de septiembre de 1862 en el poblado de Sauceda, estado de Zacatecas. Se sabe que entre los 14 y 19 años trabajó en las obras del ferrocarril de Zacatecas, en donde se dice aprendió al mismo tiempo que a escribir y leer el cálculo de resistencia de materiales. Solo tenía 19 años cuando en 1895 se traslada a la ciudad de Aguascalientes, iniciando sus trabajos en el Templo de San Antonio, pieza arquitectónica que es un orgullo para el estado. En 1902, comenzó a construir el Templo de la Purísima, obra que difiere de cuantas se edificó. En 1906, terminó un proyecto para las torres del Santuario de Guadalupe. Al constructor Reyes se le encomendaron diferentes trabajos, de entre los cuales destacan el edificio del Banco Nacional de México en Aguascalientes en 1905, el Hotel París en 1910, actualmente sede del Congreso del Estado.
el Hotel Francia en 1915, la Escuela Normal de Señoritas del Estado en 1920, hoy Museo de la Ciudad, varias casas habitación que actualmente se consideran monumentos históricos, ubicadas en calles del centro de la ciudad, dentro de las cuales se pueden mencionar, a manera de ejemplo, la que actualmente alberga las instalaciones del Archivo Histórico del Estado y aquella en donde se encuentra el Museo Regional de Historia. Don Refugio Reyes Rivas muere en Aguascalientes en 1945, en tanto que su obra sigue viva. En 1975, la Universidad Autónoma de Aguascalientes le otorga el título de arquitecto post-mortem. Otro personaje que luchó por sobresalir y ser alguien en la vida, nunca se imaginó lo trascendental que iba a ser su obra al dejar matices especiales en lo social, político y cotidiano del México de ayer. Nos referimos al grabador, dibujante y pintor don José Guadalupe Posada. Nace en el barrio de San Marcos de la ciudad de Aguascalientes el 2 de febrero de 1852. Célebre por sus dibujos y grabados de escenas costumbristas de crítica sociopolítica y por su apasionamiento a dibujos de calaveras. Aquí le rendimos homenaje constante a través del museo que lleva su nombre y que se encuentra en el centro del barrio de Triana, o del Encino, como también se le conoce. Data de principios del siglo XIX. Originalmente fue la casa cural del Templo del Señor del Encino. Como consecuencia de la aplicación de las leyes de desamortización de bienes eclesiásticos, el edificio fue confiscado por el gobierno y utilizado para diferentes fines. Años más tarde, es reconstruido y el 16 de septiembre de 1972 se inaugura como el Museo José Guadalupe Posada, constituyéndose como el primer museo de arte del estado. Y ya que nos ubicamos en el barrio de Triana, podemos mencionar que es un barrio taurino por tradición. De aquí surgieron grandes artesanos de la tauromaquia, que fueron reconocidos en todo el mundo. Uno de ellos, el genial poeta del toreo, Alfonso Ramírez el Calecero. Era diestro que vertió su toreo de modo pausado, sin prisas, el que de un manso oleaje pasaba a la tempestad más embravecida ilustrada con su muleta y su capote, para dejar señales que todavía muchos aficionados recuerdan y nos obligan a entender el significado del torero y del hombre también. Nació el 11 de agosto de 1916 y murió el 8 de septiembre del año 2002. Esta casa, ubicada en la calle Colón, fue su hogar durante toda su vida. Hay una lista interminable de aguascalentenses ilustres. Por razones de tiempo, solo mencionaremos algunos de ellos. Empezamos la lista con José María Bocanegra, tercer presidente de México. Ezequiel A. Chávez, abogado y rector de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México. Saturnino Herrán, pintor. El músico-compositor nacido en Zacatecas. Manuel M. Ponce. Enrique Olivares Santana, profesor y político. Rodolfo Landeros Gallegos, periodista y político. El recién fallecido Víctor Sandoval, poeta y promotor cultural. El artista escultor Jesús F. Contreras. Don Alejandro Topete del Valle, historiador, escritor, académico y cronista de Aguascalientes. Actores y actrices como David Reynoso, Carlos Bracho, Yadira Carrillo, Ernesto Alonso y Rogelio Guerra. También el compositor y cantante José María Napoleón y Sergio Ballín, músico integrante del grupo Maná. La lista es interminable. Hay toreros, futbolistas, empresarios y personas que cotidianamente escriben la historia de Aguascalientes. La historia de mi tierra.